Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, bienvenidos a Zona DRS de porteo siempre con 3. Ya era hora, ya ha llegado, ya ha pasado la espera, ya estamos en el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps. Se nos ha hecho largo, ha sido un parón extraño, pero bueno, ya está aquí, ya ha llegado. Así que bueno, hoy vamos a analizar un poquito, pues bueno, cómo ha sido la llegada de los equipos, un poco la previa, después de estos 18 días de parón, un poco pues, sobre todo muy atentos a las mejoras, que creo que de 10 equipos 8 han traído mejoras, así que vamos a estar también un poco pendientes de ello. Y bueno, vamos a intentar pues analizar un poco pues las mejoras de lo que han traído los diferentes equipos. Vamos luego también a poner un cuadro con las diferentes mejoras y para qué más o menos sirven y cuáles son las específicas para un circuito y cuáles son las que te dan rendimiento para toda la temporada. Y bueno, vamos a analizar también un poco el circuito, va a haber un Volta on Board en PlayStation 4 y bueno, vamos a hablar un poco, pues que hemos decidido juntarlo, como es fin de semana de sprint, que es diferente, ¿no? Pues hemos intentado juntar la FP1, se nos ha hecho un poco más tarde, pero bueno, en vez de hacer dos vídeos cortitos, pues lo resumimos todo y hacemos FP1 y Quali Sprint en un mismo vídeo. Sí, a lo que íbamos, creo que hay muchos equipos que han aprovechado mucho estos 18 días porque, bueno, han traído muchísimas mejoras, incluso el equipo Williams, que prometió que ya no traería nada más, nos ha engañado un poco, ¿no? Y ha traído 4 mejoras para este fin de semana. Bueno, creo que al final, aunque digas que no, pues han visto que si dejaban el coche tal como estaba, después de haber tenido la caída de rendimiento y caída de fiabilidad, pues supongo que habrán dicho y habrán preferido pues traer cositas nuevas para no quedarse tan atrás. Y al final, dentro de lo que cabe, les ha dado la razón, porque bueno, Sainz empezó mal en FP1, pero al final en Quali le ha ido bien y ha sido, bueno, un buen resultado. Todo lo empezó Aston Martin, también en Silverstone, trayendo el fondo plano y trajo mejoras que le dieron un pequeño salto. Y bueno, vamos a ver cómo se adaptan las nuevas piezas de todos los coches, el rendimiento que van a tener, si hay incidencia o no en mejora de tiempo o en mejora de resultados, aunque con una mejora no es muy difícil ganar muchísimo. Hoy ya ha salido una estadística, creo que vi que desde Australia, creo que por ejemplo Aston Martin ha ganado 1/10 con 3. Ha habido equipos que incluso han perdido casi medio segundo, o sea, es muy complicado ganar tiempo en solo una actualización o en solo 2 semanas, pero bueno, todo esto que han podido adelantar ahora pues también es una base y un punto de partida para el año 2026, ¿no? Entonces bueno, vamos a hablar un poco de ello. Como hemos dicho, va a haber actualizaciones más específicas que son para, pues bueno, traigo unas actualizaciones para Mónaco porque son para ese circuito, porque tienen unas características diferentes, uno para Bélgica o para Spa, y luego pues hay mejoras que te sirven para toda la temporada porque son mejoras de rendimiento para aumentar el rendimiento del coche. Entonces bueno, pues como hemos dicho, cuidado con Williams, ha traído 4, por ahora les está funcionando. Albon quizá ha pinchado un poquito más, pero Sainz ha estado arriba, le ha favorecido también los fallos que luego veremos en Q1 y Q2 de rivales de arriba. Entonces bueno, vamos ahora a desenvolver un poquito más el tema. Sí, primero de todo vamos a empezar un poco con el calendario, un calendario un poco extraño. Sí que es verdad que el año pasado ya hubo parón, para la temporada que viene también va a haber este raro parón que no sabemos por qué ha sido, pero va a cambiar y va a ser en mayo y va a haber en vez de 2-3 semanas. No sé, ha sido un parón extraño, no ha sido típico, porque por ejemplo ahora viene Hungría, o sea, viene el Gran Premio de esta semana que viene Hungría, y la siguiente ya empezamos parón de casi un mes, no sé si son 26 días o una cosa así. Entonces, si lo sumas, son 26 y 18, te vas a casi 50 días, casi 2 meses de parón. Entonces es extraño, pero bueno, son cosas y shows de la Fórmula 1 que nunca sabremos por qué este parón. No sabemos si es por su interés, porque no ha habido tampoco un cambio de continente, que corras en un continente y luego en otro, que el trasbalse de equipos, de camiones y de todo es mucho más complicado. Así que no lo sabremos, a lo mejor lo sabremos de aquí a un futuro porque se ha inventado este parón, pero bueno, diferente, para el aficionado pues también un poco
aunque no nos hemos aburrido con los rumores y con todo, y luego también ha habido Fórmula E, ha habido IndyCar, pero bueno, raro y bueno, no es lo típico, ¿no? Ya es verdad que la Fórmula 1 ya no es Fórmula 1 desde que no empieza en Australia y acaba en Brasil, pero bueno, ya sabemos que esto ya es un negocio, hay más circuitos, hay más intereses, hay más cosas, y también quizá pues por eso a lo mejor antes eran a lo mejor 19 circuitos o 20, ahora son 24, pues a lo mejor quizá por eso le añaden estas 2 semanas de parón y de descanso, porque también son personas y se pasan pues 24 fines de semana viajando por todo el mundo, y creo que también se lo merecen. Pues sí, como habéis visto, vamos a hablar del circuito, mítico circuito, muy querido por yo creo que todos los aficionados del motor. Creo que ahora, después de, bueno, iba a decir, vendrán 3 semanas, bueno, un poco más porque ha habido 2 de parón, pero con 3 circuitos muy míticos: Silverstone, ahora Spa, semana que viene Hungaroring en Hungría. Creo que son circuitos muy queridos por la gente de la Fórmula 1. Para mí es uno de los favoritos junto con Silverstone, incluso también Hungría, ya lo dije también. Bakú, que es de nueva generación, me gusta mucho, pero también antiguos, pues Magny Cours, que ya no se corre, Canadá. Son circuitos que me gustan mucho, y la verdad que creo que es un circuito espectacular, es un circuito muy técnico, muy rápido, es un circuito donde, a pesar de cómo lo veas, manda muchísimo la propulsión, manda muchísimo el motor, y se ve sobre todo después de salir de la combinada de Ruiz, de Rodillón y demás, que coges la recta de Kemmel, y ahí como no tengas una buena propulsión y no tengas una buena velocidad punta, se te hace larguísima esa recta, y se te hace larguísimo, ya no la carrera, sino todo el fin de semana, porque eres una tortuga, porque allí eres capaz de perder lo que a lo mejor puedes ganar en toda una vuelta o más. Entonces, bueno, es un circuito que premia mucho eso, es un circuito también muy largo, es un circuito de 7.004 metros, tiene 19 curvas, y es un circuito muy, muy, muy exigente, porque aparte de un poco como Silverstone también, de que hay una combinación de circuito espectacular, curvas muy bonitas, mucha historia detrás de cada curva. Yo creo que es de los pocos circuitos que en cada metro de asfalto del circuito yo creo que hay historia, y hay adelantamientos, y hay hitos, y hay cosas míticas y leyendas y piques y accidentes. Entonces, bueno, es un circuito muy, muy, muy interesante, y la verdad que si ya después pues le añades la lluvia, pues puede ser un espectáculo muy, muy, muy bonito, y bueno, pues qué más pedir después de 2 semanas de parón, de tener un espectáculo así, porque bueno, la verdad es que Pirelli dice que en verdad pues con una carga media baja puedes ir, pero claro, eso siempre varía mucho, sobre todo si llueve. Como llueva, te varía las configuraciones enteras, y entonces sí que puede haber espectáculo, porque aparte los neumáticos de Pirelli en lluvia son desastrosos. Yo creo que es un factor que tienen que mejorar para el año que viene, porque no puede ser que a la que caiga mucha lluvia no puedas montar ni los full wet, porque no escupen el agua, o sea, entonces ¿para qué los tenemos? Entonces creo que es un aspecto pendiente. En los demás están muy bien, pero en el aspecto de neumático mojado creo que tendrían que mejorar, porque son bastante malos, y creo que unos buenos neumáticos de lluvia te pueden dar muchísima espectáculo y emoción y demás, y no tiene por qué, bueno, pues exceso de agua, safety car y se acaba, ¿no? Entonces creo que es una asignatura pendiente para Pirelli para la temporada 2026. Ahora vamos a seguir hablando un poco del circuito de Spa, de la configuración. Spa es un circuito que, bueno, que durante casi el 60% de la vuelta estás con el acelerador a fondo. Es muy importante, como hemos dicho antes, el tema propulsión, sobre todo por eso, porque te pasas el mayor tiempo de la vuelta, o más de la mitad, con el acelerador a fondo, y luego un 18%, un 20% frenando. Entonces, bueno, la verdad es que, claro, es 60% aceleración, pie a fondo, 18-20% freno, te queda un 20% que es inercia, dejar correr el coche y demás, pero sobre todo lo que predomina y lo que vale es la propulsión, y como hemos dicho antes, pues sobre todo el combinado de curvas de Ruiz-Rodillón y la salida hacia la recta de Kemmel con DRS, que bueno, te lleva al final del primer sector, y ahí, como hemos dicho antes, como no tengas velocidad punta o no tengas
rapidez, eres hombre muerto y se te va a hacer largo el Gran Premio de Spa. Sí que es verdad que bueno, que aquí hay dos tipos de configuraciones. Hay equipos que buscan más tocar, el tren inferior del alerón trasero para poder ganar más carga. Hay otros que prefieren tocar el flap del DRS para poder ganar más DRS por las zonas de DRS. Entonces son dos maneras distintas de verlo, dependiendo del coche, dependiendo de las características, dependiendo de cómo más a gusto se sienta el piloto, o cómo más a veces a gusto o más rendimiento le puedas sacar al monoplaza. Entonces bueno, son dos maneras de trabajar, dos maneras distintas, dos maneras de configurar el coche, pero que al final cuidado si llueve, porque mirar dónde está el parte. Como habéis visto, el parte pone lluvia, entonces bueno, si cambian y pasa lo que ponen los partes meteorológicos, pues bueno, habría que cambiar configuraciones, y entonces sí que veríamos configures bastante diferentes, ¿no? Porque estamos viendo que bueno, hoy por ejemplo viernes ponía un 30% de probabilidades de lluvia, no ha llovido en FP3, que se ha tenido que retrasar. En la categoría reina en Fórmula 1 no ha habido agua. Para mañana ponen 40%, no puede ser que tampoco a lo mejor caiga nada, o que caiga, puede ser que caiga en el tramo en el que salgan ellos, o que caiga cuando salen otras categorías y de tiempo a secarse, o pilles una condición cambiante de la pista. Y luego ya sí que en el domingo marca, como habéis visto, un 80%, que bueno, los gurús ya que llevan muchos años viendo allí, viendo carreras, te pone que 100% va a llover, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, y vamos a esperar, porque bueno, sí que es verdad que estamos un poco como en Silverstone, si llueve va a haber espectáculo, pero bueno, también sabemos cómo es Spa. Vimos también uno de los... Mira, el otro día hablamos de los bochornos más grandes de la Fórmula 1 con lo de Nelson Piquet y el Chris Gate, pero este también fue quizá no, bueno, sí, un poco bochornoso, porque bueno, no recuerdo ahora qué año fue, pero bueno, decidieron, había muchísima agua y decidieron primero salir, luego volvieron para adentro, luego salieron con el safety car y bueno, se dedicaron a dar vueltas detrás del safety car para llegar al mínimo y bueno, poder dar primero el máximo de puntos y no dar la mitad, porque si no llegas a un tanto por ciento de vueltas no puedes repartir el 100% de los puntos. Si el primero gana 25, él tiene que ganar 12 y medio, y así sucesivamente. Y bueno, al final se decidió hacer eso para dar los máximos puntos, y también yo no creo que fuera para favorecer a nadie ni para darle más puntos al que ganó, creo que fue Max, o no lo sé, porque bueno, al final quedaron tal como quedaron en la parrilla, porque no hubo adelantamientos, no hubo salida, no hubo nada. Se esperaron a que se fuera secando y al final seguía lloviendo más, y dieron las vueltas suficientes, en principio para no devolver el dinero ni a aficionados, ni a compromisos, ni a publicidad, ni a demás. Y bueno, al final pues quedaron tal como salieron. Entonces esperemos que no pase eso, porque además ya sabemos que los neumáticos de Pirelli de agua son bastante malos. Entonces vamos a esperar pues que no suceda esto, vamos a cruzar los dedos, esperemos que haya agua, pero que no haya tanta agua como para quedarnos sin Gran Premio, porque ese por ejemplo fue el Gran Premio más corto de la historia. Pues sí, señores, estamos en el tercer formato sprint de esta temporada. El primero fue en China, que Hamilton fue el triunfador y se esperaba que pudiera dar un paso para adelante. El segundo en Miami, y en este tercero pues en Bélgica, en Spa, que bueno, es verdad que ahí es diferente, porque claro, solo tienes los libres 1 para rodar, y luego ya por la tarde, que en teoría tendrían que ser los FP2, los libres 2, pues te pasan ya directamente a una quali sprint para mañana, de la carrera sprint. Entonces bueno, pierdes pues 2 sesiones de libres que bueno, que te vendrían muy bien para coger datos, para rodar. Y bueno, también pues por ejemplo, como le ha pasado hoy a Carlos, si estás media hora parado porque tienes problemas y tienen que abrirte el portón trasero y tienen que estar toqueteándote cosas, pues bueno, tienes 2 sesiones más, ¿no? En este caso no vas a contrarreloj, como le ha pasado hoy, pero bueno, al final perdón, no le ha salido tan mal como esperábamos, porque al principio se preveía otra vez problemas, otra vez Williams. Pero bueno, así que bueno, vamos a tirar un poco para adelante, y ahora pues vamos a ver la vuelta on board. Bueno, pues como hemos dicho, ahora vamos a hacer la vuelta on board. Al final, bueno, pues como veis,
Me he equivocado, al final me he puesto en unos libres y no estoy solo, así que habrá tráfico, lo vais a ver, por eso hay dos vueltas. Bueno, aquí empezamos la primera, octava a fondo, estamos ya empezando para hacer la vuelta lanzada. Hacemos la curva rápida y aquí, bueno, vemos en el mapa que se ve en la parte izquierda que tenemos 2-3 coches delante, entonces intentamos frenar para darles metros, pero automáticamente el juego te detecta como bandera amarilla, entonces hemos decidido seguir y a ver qué nos deparaba el destino. Así que bueno, empezamos vuelta, tercera, cuarta, quinta, sexta a fondo y metemos séptima antes de llegar a la más lenta, metemos ancla, bajamos a segunda, intentamos tocar piano interior y piano exterior, salir con la máxima tracción para Rouge, cuarta, quinta, sexta. Aquí metemos séptima, alargamos un poquito la séptima para meter la octava antes de Rouge, pillamos interior, el otro interior sin pasarnos mucho para no exceder los track limits y entonces ya recta de Kennel a fondo, DRS, octava y intentando coger la máxima velocidad punta, que es una de las cosas muy importantes aquí si no te quedas muy atrás. Frenamos, reducimos a cuarta, tocamos un piano, el otro ya vemos que Ricciardo aquí nos va a molestar muchísimo, perdemos casi medio segundo, pero bueno, si aparta bien podemos meternos con el interior. Aquí entramos un poco pasados porque veníamos un poco pendientes de Ricciardo, veis cómo se va un poco aquí para afuera, pero bueno, conseguimos rectificar, metemos el coche en la enlazada, pillamos piano interior y luego exterior cogiendo un poco de pintura verde y salimos a fondo otra vez con séptima para tocar un pelín el freno, bajar una marcha y entrar en sexta en las curvas rápidas. Aquí donde sufres el neumático exterior derecho y bueno, aquí pasamos también a Latifi, que era lo que queríamos, quitarnos a Latifi para intentar tener una vuelta limpia, que luego veréis que va a ser un poco complicado. Y bueno, entrábamos aquí fácil, bajando a tercera, tocando un poco piano, tenéis que rectificar un poco, te abres un poco para intentar tocar piano dentro y fuera y salir con la máxima tracción. Aquí quizá vamos un pelín por dentro, pero bueno, nos colocamos bien, a fondo, por dentro, tocamos un poco por fuera y nos vamos ya para el interior, buscamos el vértice interior y otra vez a fondo y meter el ancla para empezar una vuelta buena y no tener tráfico. Así que bueno, bajamos a segunda, hacemos la enlazada, aquí siempre te puedes abrir un pelín más para coger más tracción y bueno, entramos en línea de meta, cuarta, quinta, sexta, séptima y metemos aquí otra vez ancla, segunda, aquí entramos muy rápido, no tenemos que rectificar el coche y cogemos el Rouge con la máxima tracción. Salimos a tope, quinta, sexta, apuramos séptima, marcamos ahora la octava y bueno, buscamos interior, olvidándonos, no nos olvidemos de no exceder track limits cuando acaba rodillón y ya a fondo otra vez Kemmel con DRS en octava y vamos a buscar otra vez echar el ancla para bajar a cuarta. Aquí ya vemos que quizá Fernando nos va a molestar, que es el piloto que hay delante, pero bueno, pillamos un piano, pillamos el otro, mantenemos la calma. Aquí quizá perdemos un poco de tiempo porque hacemos girar muy rápido, pero al final entramos con muchísima tracción en la siguiente. Bueno, bajamos 2-3 marchas, nos metemos en segunda detrás de Fernando, tenemos más paciencia que con Ricciardo y no nos molesta, y aquí Fernando brillante se aparta, nos deja el carril exterior y ya no nos molesta, sino que nos da un poquito de rebufo y de 1/2.9 a 1.32, o sea, ganemos 3 milésimas. Entramos aquí a fondo, tocamos piano exterior, buscamos séptima y vamos a intentar buscar octava. Al final bajas a cuarta para intentar meter el coche, es espectacular con los cambios de dirección en este circuito, metes quinta, sexta y ya te bajas, te buscas la tercera, intentas tocar un piano interior, el exterior y ya sales a fondo para buscar sexta sin pasarte ni tocar tierra y a fondo séptima, coges la recta larga, te cierras primero un pelín, te abres otro para luego un golpe seco para adentro y meterte para tocar piano y otra vez aquí octava a fondo, metes el ancla, reduces a segunda, aquí con cuidado para no errar todo lo que has ganado en la vuelta interior. Aquí quizá podíamos haber entrado un pelín más abiertos, pero la ansia de acabar la vuelta y al final cuarta, quinta, sexta y así es una vuelta en Spa Francorchamps. Espero que hayáis disfrutado, el que conducía era yo, con el volante y demás. Bueno, como habéis visto, ya lo he explicado en el vídeo, era una vuelta, pero bueno, se han hecho dos porque al final hemos encontrado tráfico y he sido tan listo de no ponerme solo y de poner un gran premio y unos libres para hacer vueltas y al final pues había tráfico y creo que, bueno, ha sido más emocionante porque al final pues no ha habido accidentes, hemos podido hacer una vuelta buena y en la segunda vuelta, en la buena, como habéis visto, Fernando se ha apartado en el momento justo, incluso pues nos ha dado alguna milésima que bueno, nos ha servido luego para acabar de hacer una muy buena vuelta.
habéis visto, vamos a hablar un poquito de actualidad, va a ser breve porque vamos ahora a resumir las FP1 y la Sprint, la Quali Sprint, pero bueno, en principio, pues bueno, lo que hablábamos el otro día de la suspensión trasera de Ferrari, que bueno, que esperaban poder dar un salto para adelante, hicieron 200 kilómetros en Imola en el Finling Day, pudieron probarlo, en principio, según dicen, obtuvieron buenos resultados, que bueno, no se han plasmado mucho hoy, al menos en la parte de Hamilton, pero bueno, creo que han sido más por errores puntuales que por errores del coche, porque Leclerc al final ha estado arriba, siempre por detrás está claro de Red Bull y de McLaren, que han sido los grandes dominadores, aunque han tenido algún suspito, y bueno, al final pues creo que Ferrari pues bueno, tendrá que esperar, y mañana por ejemplo para Luis yo creo que va a ser una odisea salir desde el 18 en una sprint, y bueno, veremos a ver cómo acaba de evolucionar el fin de semana. Y ahora nos vamos. Pues sí, como habéis visto, para Aston Martin que bueno, sigue con su recopilación de información, vienen con el, ya empezaron en Silverstone, como hemos dicho antes, con el fondo plano, luego han venido aquí también con más piezas y un paquete con mejoras de alerón delantero, de alerón trasero, así que bueno, ahí han seguido cogiendo información, y bueno, esperemos que con la llegada de Adrian Newey pues el rendimiento ha aumentado, la verdad, desde que llegó él, y esperemos que así sea, pero bueno, como hemos dicho antes, en una semana o dos no hacer la faena, pero esperemos que todo lo que hayan podido traer sea un buen punto de partida y una buena base para la temporada que viene, que es la que todo el mundo tiene puestas tantas expectativas. Y ahora, pues como hemos dicho, vamos a ver la foto de las actualizaciones que han traído los equipos para este fin de semana. Ha habido 8 equipos, que ya lo habíamos dicho antes, que han traído actualizaciones, menos Haas y Kik, y bueno, al final pues como ya os he dicho antes, todo lo que lleva R es mejoras de rendimiento, y que está en rojo. Una R en rojo es rendimiento, que es mejoras que se pueden usar en todos los circuitos, y lo que sale en amarillo es Specific Circuits, que es EC, que significa que son mejoras específicas para ese circuito. O sea que, por ejemplo, por la semana que viene en Hungría eso no lo van a poder utilizar, y es solo simplemente para que el coche vaya mejor en este trazado. Y ahora vamos a empezar ya con la FP1. Como habéis visto, ahora vamos a hablar un poco de la FP1, vamos a hacer un resumen así un poco rapidito. Empezaba la FP1 pues de la peor manera para Williams. Sainz había hecho reset en su cabeza después de 18 días, pero Williams, bueno, empezaba bastante mal, aparentaba mal, porque bueno, Sainz decía una vuelta, el coche perdía potencia para box, empezaban a abrir portones, empezaban a desmontar perdón, la parte trasera del coche, y bueno, al final pues sí que había una pequeña buena señal, era que Sainz no se bajó del coche, porque una vez te bajas ya es el problema más serio. Entonces bueno, ha estado ahí los primeros minutos, y ya bueno, poco a poco han empezado a salir los coches. Minuto 50 Max ha marcado el 1.45.545, Fernando también ha salido al 1.45.769, que en principio lo ha puesto en tercero o cuarto lugar, que luego le ha ido cayendo a séptimo, octavo y demás, pero bueno, y seguían pasando los minutos, Sainz seguía en el box, seguían con los problemas, seguían buscando cosas, incluso luego Ocon, después de hacer una tanda media corta, ha entrado también y le han revisado lo mismo que Sainz, le han desmontado, le han visto que estaba más o menos bien y ha vuelto a salir, pero Sainz seguía en el box. Lo bueno es que seguía montado encima del coche, así que bueno, era complicado, porque como hemos dicho, en este fin de semana de formato sprint pues claro, solo tienes estos libres uno para probar, y si bueno, como le ha pasado, ha tenido suerte, ha podido rodar al final media horita, pero al final si no puedes rodar ya no tienes más oportunidad, porque ya directamente te vas a la quali sprint, no tienes FP2, no tienes FP3 y no puedes hacer inventos. Entonces bueno, han hecho tandas más o menos medias, cortas, alguno ha hecho alguna tandita más larga, pero bueno, sobre todo con medios y duros. Y bueno, Max P3, Ocon P5, Tsunoda P7, Berman P9 ha sido lo más destacado hasta ese momento. Luego han empezado a montar los blandos, porque en quali sprint pues es obligatorio montar blandos en la
SQ3, que claro, aquí te meten la S, te meten la tal. Y bueno, habían que probar. Franco ha sido el primero que ha montado blandos, se ha marcado un P8. Leclerc con duros también ha dado la sorpresa y se ha puesto P1 durante mucho rato, 1.41, 1.48 por delante de Piastri, 5 milésimas. Él ha acabado en 4.8, Piastri en 5.3 creo, o sea, sí, 5 milésimas. Y bueno, a falta de 19 vueltas, Aston Martin aún no había puesto el alerón delantero, tampoco había montado los blandos para probarlos. Entonces, bueno, hemos visto que quizá era un poco más de recoger información y de probar cosas que de una actualización que a lo mejor sea vigente para este Gran Premio. Entonces, bueno, recordamos que lo que hemos dicho antes, que ese Q3 es obligatorio poner blandos, entonces sabíamos que todos iban a salir con blandos en algún momento, y aunque fueran para dar un par de vueltas. Y bueno, al final ha podido salir Carlos Sainz cuando quedaban 25-30 minutos. Y bueno, la primera vuelta que se ha marcado ha sido en 45-2-1-8, que ha sido una vuelta muy lenta, pero bueno, ha sido una primera vuelta para coger un poco de ritmo y para coger un poco de sensación con la pista y de feeling. Empezaban a montar blandos, el primero ha sido Stroll, primer sector 32, no ha sido un sector especialmente brillante, como hemos visto luego han llegado a rodar en 29.8, 29.9, entonces bueno, ha sido un buen sector en ese momento porque ha sido el primero que ha montado blandos cuando la pista ya estaba bastante engomada. Entonces, bueno, récord morado en el segundo y al final se ha puesto en P1 con 1.43, 1.12, que bueno, como luego veríamos, empezarían a caer porque los demás también empezarían a montar blandos. Fernando ha empezado también muy fuerte, primer sector 31, una décima más rápido que Stroll y apurando al máximo, pero al final en el segundo sector ha perdido muchísimo y bueno, se ha quedado a casi un segundo del primero. Y bueno, se ha quedado en la misma décima que Lance Stroll. Entonces no ha sido una vuelta muy buena. Sí que es verdad que en el segundo sector ha sido bastante complicado, perdían bastante y ahí pues puede estar un poco la clave de este tiempo. Y luego pues demás, pues Piastri P1 ha sido ya cuando ha montado blandos un segundo más rápido que Stroll, 1.42.0. Max primer sector ha hecho récord, 1.30.0. El segundo sector ha perdido tiempo con Piastri, espectacular, al menos en la, bueno, iba a decir en libres, pero bueno, solo ha habido una sesión en FP1. Piastri, y no sé si Norris también, pero sobre todo Piastri, perdía tiempo con Max en el primero y el tercer sector, pero es que en el segundo sector le sacaba 9 décimas casi, o sea, solo con el segundo sector ya quedaba por delante. O sea, un poco para ver la carga espectacular y dinámica, porque coincide que el segundo sector encima es la parte más reviradita, la parte más técnica, y que aparte pues, también hay curvas rápidas, hay cambios muy rápidos de rasante, entonces era una cosa peculiar, la verdad. Y entonces pues bueno, Max ha apretado también, ha hecho la primera vuelta P2 a 0,5 y la tercera vuelta pues un poco ha conseguido bajar una décima y se ha puesto a 0,4 de Piastri, que aún así es casi medio segundo y es muchísimo, ¿no? Lo que nos daba a entender Leclerc, por ejemplo, P3 a 0,8 de Piastri, lo que nos daba a entender que un poco va a ser binomio papaya, al menos por lo que aparenta ahora mismo. Entonces, bueno, Norris, mala vuelta extraña, vuelta curiosa, pues no sabíamos si escondía rendimiento o qué estaba haciendo. Sí que es verdad que también ha tenido un error y ha perdido un poco el coche, ha tenido error en Velot y bueno, ha perdido bastante, casi un segundo, se ha quedado a P10, un segundo de Piastri y bueno, a falta de 2 minutos sí que Stroll ha montado el alerón nuevo. Con neumático blando. Fernando lo había montado antes en una tanda larga, pero en la vuelta rápida que ha hecho no lo había probado, lo ha probado Stroll con blando y bueno, al final Russell P2 a medio segundo de Piastri y bueno, final de la P1, una P1 estresante, caótica, como todas las que son en formato de fin de semana de sprint, porque al final, bueno, si tienes un formato de FP2 o FP3, yo recuerdo que a veces en FP1 pues muchas veces pues sale a lo mejor incluso algún tercer piloto, algún reserva, o a veces hay pilotos que al menos hace años no salían o rodaban muy poco y claro, hoy tenías que rodar sí o sí porque era igual que China, igual que Miami, que solo tienes ese formato para poder probar cosas y para poder coger el ritmo y el feeling en el circuito. Nos vamos al resumen de la Quali Sprint. La SQ1, pues como hemos dicho, era la única sesión de libres que había. Es típico en el fin de semana de formato sprint y bueno, aquí tenemos pues dos opiniones, ahora yo daré la mía. Hay gente que está a favor de los fines
con formato sprint, porque bueno, tienes menos libres, quieras o no, sí que es verdad que tienes menos información para los pilotos, que eso también conlleva más incertidumbre, quizá más emoción y más puntos, porque hay la carrera de sprint el sábado y te da pues el que gana 8 puntitos más y así bajando, pero claro, también es verdad y te quitas aparte a veces que para el que lo ve desde fuera, porque para los que están dentro, tanto pilotos, ingenieros, equipos, pues lo que quieren es rodar el máximo posible sin desgastar unidades de potencia ni complementos tontamente, y intentar coger la máxima información, pero claro, para nosotros pues nos quita quizá a lo mejor de FP1, FP2, FP3, que a lo mejor dices, bueno, pues es un poco más de lo mismo, sí que ves cosas, pero al final, hasta que no llega la qual y no sabes el verdadero rendimiento de los equipos, porque juegan mucho al gato y al ratón, te pueden meter 10 kilos menos más de gasolina y te crees que ese coche va lento y en verdad lleva sobrepeso y al revés. Entonces, hay gente que es así, luego está la opinión contraria de que claro, no es un fin de semana al uso como una Fórmula 1. Claro, si tienes problemas en los libres, por ejemplo, como le ha pasado a Carlos, que ha tenido suerte porque bueno, ha salido al final media horita, 25 minutos, pero si tienes problemas más persistentes ya te quedas sin rodar sin la quali sprint. Entonces bueno, aquí hay dos vertientes. Yo la verdad que sí que es verdad que me gusta el fin de semana normal, purista, pero sí que es verdad que yo creo que lo de la sprint a mí me gusta porque a veces yo pocas veces he visto una libres 1, me he tirado más por los libres 2 y libres 3, incluso libres 2 solo, porque el 3 muchas veces ya tienen muchos datos cogidos y no salen tanto tampoco. Perdón. Entonces bueno, creo que yo soy partidario de eso, pero también soy partidario de que ya que lo haces, hazlo cada fin de semana, porque en esta carrera sí, en esta no sé qué, no sé, yo ahí ya no me meto, pero bueno, a mí me gusta la verdad. Y sí que es verdad que es un poco, se te hace corto porque mañana pues ves una carrera que dices, joder, ya se ha acabado, ojalá durara ahora 20 vueltas más o 30 vueltas más o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final creo que bueno, yo para mí está bien, es más estresante porque necesitas recopilar todos los datos en una hora, en 60 minutos y no en 3, pero bueno, creo que para el aficionado está muy bien. Y bueno, simplemente pues Piastri ha seguido mostrando la solidez que había mostrado en los libres 1, era uno de los favoritos en la quali sprint, no ha decepcionado, ha hecho P1, Max a 0,4, Lando a 0,6, y bueno, aquí pues gracias a las caídas de Aston Martin, la caída de Antonelli, la caída de Russell, la caída de Hamilton, pues bueno, ha conseguido que Ocon se pudiera meter en P5, Sainz en P6 y Fernando pues bueno, con problemas. Al final ha caído a P14 y Stroll por detrás. Pero bueno, hablando de Piastri, ha obtenido la pole, ha sido el favorito, ha estado por encima de los demás, pero bueno, no se ha quitado el susto, ya que bueno, en ese Q2 en la primera vuelta se salta los track limits, los límites de pista. Entonces bueno, al ninguna de las 4 ruedas pasar o tocar un poco de asfalto le han quitado ese tiempo de vuelta, entonces ha perdido un intento, ha perdido frescura de neumáticos, y eso juntado a que habían salido antes y que la pista normalmente suele mejorar porque cada vez hay más goma en pista, el asfalto también tiende a aumentar temperatura, pues bueno, el aumento de mejora de la pista y la bajada de tiempo ha sido tan rápida que han salido muy pronto y al final pues se han llevado un susto porque Piastri ha quedado en P10 y Norris, después de un error también y de haber salido muy pronto, pues ha tenido que hacer una vuelta extra, una tercera vuelta para poder marcar tiempo, que al final ha hecho P1, pero ha tenido que hacer una vuelta extra porque si no quedaba fuera. Y bueno, como estábamos diciendo, ha habido sorpresas interesantes en la SQ1. Antonelli por error fuera, la sorpresa mayúscula de Lewis Hamilton, que ya no es que haya cometido un error, es que ha cometido error en las 2 vueltas que ha hecho, y en la segunda incluso pues se ha ido fuera, que también es otro tema a comentar. Se ha ido fuera, podía haber seguido y ha dejado el coche ahí parado. Yo no sé si es para ver si con la bandera amarilla nadie mejoraba y él pasaba, pero creo que él ya no estaba ni dentro, entonces no sé, ha sido raro. Pero bueno, hasta que no han pasado todos los coches con bandera amarilla, que entonces ya la vuelta queda anulada porque no puedes mejorar el tiempo, él no ha vuelto a arrancar o no ha vuelto a avanzar y tirar para adelante. Entonces bueno, fallo gordo de Hamilton, fallo gordo de Ferrari, que se quedan fuera
en la Q1 que dices, bueno, vienes después de 2 semanas de no haberlo hecho mal en Silverstone, excepto Leclerc, y aquí pues al revés, Leclerc ha estado arriba y Lewis Hamilton con 2 errores. Pues bloquea la trasera, pisa, creo que la rueda trasera izquierda estaba pisando pintura de los pianos y demás, y ahí seguramente pierde el coche y se le va, y ya pierde toda opción de poder hacer ninguna vuelta porque era el último intento. La tónica de este fin de semana, han tardado todos en salir, no tenían prisa la verdad, porque sabían que con el paso del tiempo la pista iba a ser mejor con pocos que rodaran. Entonces bueno, por reglamento todos tenían que salir con medios. Entonces bueno, el primero en hacer tiempo ha sido Hadjar, Isaac Hadjar, que ha hecho 1.47.7, y Russell al final ha sido el más rápido, 1.42, perdón, Hadjar 1.42.7, perdón, he dicho 47, y Russell 1.42.6. Entonces, bueno, pronto salieron ya las bestias, salieron los papayas, salieron Max, porque a Yuki no lo podemos meter, aunque lleva un coche que al menos uno de sus pilotos sí que lo meta arriba. Ha salido Piastri, se ha cascado en 1.47.7, Norris 1.42.0 y Max 1.42.0, o sea, Piastri le ha sacado casi 3 décimas a los dos. Y también hay que decir subidón de Max, que se acerca un pelín al menos al segundo de los McLaren, y un pelín también a Piastri, que en vez de estar pues a 7 décimas pues está a 3-4 décimas de él. Y bueno, al final como siempre los últimos en salir, sobre todo Fernando, pero Aston Martin, que le ha servido para, ya yo creo que estaba empezando a mejorar la pista, para hacer un P4 con 1.42.427, y bueno, al final Carlos ha podido hacer un buen tiempo, 1.42.776, y bueno, al final como siempre los grandes de arriba con esta primera vuelta ya cómodamente estaban clasificados, porque era difícil que les mejoraran el tiempo, porque la mejora de pista ha venido un poco después. Entonces bueno, el jaleo estaba por atrás, como hemos dicho. Hamilton 2 errores fuera, Antonelli fuera, o sea, 2 de los grandes, al menos de los equipos grandes, se quedaban fuera en Q1. Y bueno, la lista de eliminados al final la completaba Albon, al final al revés. Sainz había tenido problemas en FP1, pero el que queda fuera es Albon, Colapinto y Nico Hülkenberg, que después del carrerón de Silverstone pues lo había vuelto a tocar un poco la realidad y ha quedado fuera en Q1. A la hora de Q2 vamos a resumir un poco. La temperatura del asfalto había aumentado, en la Q1 estaba a unos 37 grados, en esta segunda Q2, en esa SQ2 había subido 3 graditos a 40. Otra vez tenían que montar gomas medias por reglamento, y ya en la tercera ya podían montar blandos para marcar la vuelta. Entonces bueno, en este caso yo creo que ha sido el error. McLaren ha inaugurado la pista, ha sido de los primeros en salir. Al final, lo que hemos dicho, se han llevado el sustito, porque menos mal que el ritmo que tenían era bueno, porque Aston ha hecho lo mismo y les ha salido mal, porque el ritmo evidentemente no es el mismo. Entonces bueno, han tenido suerte, porque al final bueno, han podido arreglarlo, pero han sufrido bastante, porque al mejorar la pista tan rápido, el salir tan pronto, el segundo intento ha sido muy pronto, entonces todos les ha dado tiempo a bajar el tiempo de una manera espectacular. Y bueno, al final pues más tarde Max marcaba el 1.41.5, Leclerc marcaba en 1.41.7, y bueno, como hemos dicho antes, Piastri pues se comía los track limits, la vuelta quedaba anulada, y la segunda vuelta con 1.42.1 parecía suficiente. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que al final pues lo que hemos dicho, mejora espectacular de la pista. Los que habían salido primero, sus tiempos se quedaban obsoletos, y los que venían por detrás mejoraban el tiempo muy rápido, con mucha facilidad. Entonces bueno, Piastri se quedaba en P10 por los pelos, casi se queda fuera, y Norris ha tenido que hacer una vuelta extra, porque bueno, se quedaba fuera de lo pronto que había salido, estaba en P11, P12, estaba fuera, y al final pues ha conseguido hacer una última vuelta, una tercera, que al final le ha hecho meterse en P1 y ha podido mejorar, eso sí, con un intento extra. Y bueno, con la mejora de la pista, Ocon ha quedado P4 por delante de Gasly, Berman y Carlos Sainz. Y aquí pues lo que hemos dicho, aparte de Lawson y de Tsunoda, que han pagado los platos rotos, pues sobre todo la eliminación de Russell, que aparte de que no han tenido ritmo, también les ha pasado un poco como a Aston, que han salido muy pronto y se ha quedado su tiempo obsoleto. Y luego pues Aston Martin, que para que veáis la diferencia de pista y de mejora de la pista, en una vuelta han pasado de estar en P4 a estar en P14. Entonces han perdido 10 posiciones en una vuelta, porque han ido todos mejorando de una manera
espectacular y al final se han quedado P14, P15 o por ahí a 1,2, 1,1, 1,3 de Piastri. Entonces ha sido el golpe gordo de Aston Martin, que llevábamos esperanzas con las pequeñas actualizaciones que traían, pero al final pues no les ha salido bien y mañana tendrán una dura carrera sprint. Nos vamos ya para acabar un poco el vídeo, a la SQ3. Bueno, ha sido quizá la más breve, es la que menos minutos ruedan. Se han esperado todos muchísimo tiempo, no han salido hasta que quedaban 2.40, 3 minutos 2.40, han salido muy tarde, así que todo se ha decidido en un intento, ha sido bastante rápido, aunque es verdad que esos 2-3 minutos te pasan muy lentos, lo que es muy efímero en la vida, ya no real, sino en la vida fuera de las carreras. En la Fórmula 1 es un mundo y esos 3 minutos se hacen eternos y bueno, al final ha sido todo un último intento. Piastri voló, no dio opción a nadie, 1.45, Max a 4 décimas, Lando a 6, Charles a 0.7 y nada. Y lo mejor de los mortales, pues Esteban Ocon en P5 y luego ya Sainz, un gran trabajo después de los problemas que tuvo en FP1 y solo pudo rodar un poquito, P6, que ha estado a punto de hacer P5 pero se le ha quitado Ocon al final. Y bueno, Gasly, buen resultado, una mejora para Alpine, Hadjar y Bortoleto cerraban esto y bueno, aquí finalizaba un poco la SQ3, un poco pues así como resumen los varapalos de Antonelli, de Russell, de Hamilton, de los dos Aston y luego pues los pequeños apuros en Q2 por fallos estratégicos ya de los Aston porque han quedado fuera, pero incluso de McLaren, incluso de Ferrari con Leclerc también ha tenido problemas en Q2 porque han salido muy pronto y bueno, y al final pues aquí los que han ganado un poco han sido los de atrás, que al final pues al quitarse tantos actores principales de la parte de arriba pues han podido estar mucho más arriba de lo que se esperaba. Y bueno, nos espera mañana una sprint muy emocionante, la verdad. Vamos a ver si hay lluvia o no hay lluvia y vamos a ver si pasan cositas para que se mueva un poco la clasificación, porque en estas carreras a veces si no pasa algo al principio es complicado porque es cierra los ojos y ya casi que ha pasado la carrera porque son muy pocas vueltas. Así que bueno, vamos a estar pendientes de a ver qué pasa mañana y vamos a seguir informando y nada, simplemente deciros que aquí acaba nuestro vídeo de hoy, mañana nos vemos otra vez, mañana vuelve la acción, así que nada, nos despedimos por hoy y nada, simplemente deciros que seguirnos en Instagram y YouTube en Zona DRS de Porteo, siempre con 3. Hasta mañana, gente.